Hoy vamos a hablar del último capítulo de Vagabond, el verdadero final de la obra. Pero antes cabe contextualizar todo esto. Este capítulo surgió no luego de los últimos capítulos que todos conocemos, sino en 2008 en una exhibición de arte en Ueno Royal Museum, ya terminada la etapa más oscura de la obra con la masacre de los Yoshioka. ¿Y por qué es esto? Hablaremos más a profundidad más adelante, pero para resumirlo, Takehiko Inoue se estaba viendo muy profundamente afectado por la oscuridad que toma la obra en estos tomos. Si conocen un poco del autor sabrán que es una persona muy introspectiva, pero a la vez animado, de buen sentido del humor y lleno de luz. Es profundamente humano su sentir, pues estaba llevando a cabo una de las obras más complejas, filosóficas, oscuras y profundas que jamás haya parido este medio, habiendo venido de mangas bastante más ligeros y con temática de básquet, su verdadera pasión. No es que no fuera apto para la tarea, al contrario, este trabajo solo pudo haberlo hecho él, pero semejante carga con una obra que para él le costaba mucho más desarrollar. En un punto llegó a comentar que Real es como su obra confort y Vagabond de verdadero desafío se vio en su punto más álgido aquí, en el que puede ser su momento más importante. Dicho esto, vamos a comenzar hablando un poco del arte de este capítulo, porque es realmente maravilloso, pero no dará tiempo con el relato a abarcarlo a profundidad. Esta exhibición de arte está contada de forma diferente a lo usual. Inoue utiliza muchas técnicas para dibujar con precisión lo que realmente quiere expresar. Pinceles de caligrafía típicos de su manga, técnicas con tinta negra y acuarelas para los momentos más significativos e internos, grafitos en algunas ocasiones, un tinte amarillento, avejentado, tal como una fotografía vieja y desteñida, plaga el mundo interno de Musashi. Así es, pues la vejez. Los fondos brillan por su ausencia, pues no son necesarios en esta ocasión. Y el uso de la acuarela que mencioné anteriormente es lo que le da ese toque tan profundo a la forma de graficar su mundo interno. Creo, sinceramente, que esta exhibición es uno de los picos artísticos del autor. Es una maravilla de arte hecho con inspiración absoluta. Su técnica está aquí en su cenit. Y, como muchas veces en su vida, esto nace de la necesidad, esta vez, de representar luz. Inoue busca con su pincel encontrar aquello interno que su corazón desea expresar, y luego lo transmite con la técnica que se le acerque más a lo que éste desea. Eso es ser un verdadero artista, dominar cada faceta para expresar y representar la esencia de la vida. El capítulo comienza con un joven llamado Oji que vimos escuchando atentamente las historias que un ya envejecido Matahachi cuenta a los niños en un puente. Este niño prodigio recuerda justamente a ese joven Musashi, deseoso de aprender y probarse a sí mismo en el arte de la espada, lo cual lo lleva a buscar, incomprendido por su entorno y arrogante ante sus enseñanzas sobre el propósito real de la espada, la maestría del llamado invencible bajo los cielos. Al llegar a aquella cueva donde el santo de la espada pasa sus días y pedirle ser su discípulo, la figura de un ahora sabio Musashi asoma preguntando por qué quiere usar esa espada para matar a tan corta edad. A lo cual el joven replica marcando la ironía de la situación, pues él también mató a su edad. Musashi, ya envejecido, habiendo vivido tanto, ve en él la figura de aquel discípulo abandonado, Yotaro, y se inclina reverentemente para pedirle disculpas por su accionar. Oji va a este Musashi anciano, al igual que aquel joven e imprudente Takeso se dirigió a Yagyu Sekishusai. La vejez no tarda en hacerse presente. Sangre es expulsada de la boca de aquel antaño monstruoso guerrero, en signo de enfermedad y muerte inminente. La ironía de que tu tiempo esté por llegar, tener tanta visión y enseñanzas para dar, pero no el tiempo suficiente para difundirlas. No es capaz de ver a este joven como Yagyu tampoco pudo verle en su juventud. Inshun vuelve a aparecer. Sus figuras de jóvenes los representan. Esta vez no van a enfrentarse en un nuevo duelo. Es simplemente un reencuentro amistoso que pactaron hace ya tiempo. Oji continúa siendo ignorado, mientras Musashi medita, con el rostro lleno de cicatrices que le recuerdan su pasado, y las arrugas haciéndose cada vez más claras. He agotado mis palabras, pero no sé qué legado le dejaré a este mundo. Las palabras son como el mar. Debes descender a lo profundo de las aguas para ver qué yace en el fondo. Para aquellos contentos con observar, solo hay belleza y tedio. La verdad, como sea aceptada, es simplemente eso. La verdad de cada hombre. Esto recuerda lo que Inei le dijo sobre las palabras y Yagyu le confirmó. Son solo eso, palabras, carentes de significado por sí solas, que deben representar algo que es experimentado. Describir algo con ellas no significa, en lo más mínimo, experimentarlo. Incluso así, la experiencia varía de hombre a hombre, por lo que una verdad suprema para alguien puede ser inválida para otra persona dependiendo de su experiencia. Una esfera perfecta, como una gota de agua, representa la madurez de su alma. Es dibujada en bella armonía en su interior, resplandeciendo una luz que los Yoshioka le exigieron tener, con los colores desaturados de la vejez, una imagen que expresa con precisión la sabiduría adquirida. Oji intenta, al verle dormido, dejar caer su espada sobre él,
asemejándose a tantos relatos de maestros zen que aparentan, en su conexión con el todo, no estar presentes mentalmente, pero nada más lejos de la realidad. Así como Yagyu hizo con él, Musashi para la espada con su vaina. Preguntado por su cabello, que le impide ver lo que tiene frente a sus ojos, Oji le cuenta su historia, la cual es muy similar a la del propio Musashi, un bastardo mal visto por su gente, que busca en la espada la retribución de su dolor. Sus ojos, remarcados por Matahachi por su semejanza con el océano, son incapaces de ocultar el miedo a su propia debilidad que le lleva a buscar ser fuerte. Aquellas palabras calan hondo en Musashi, quien inspecciona su alma aún llena de espinas, como las que aún tanto duelen a ese joven espadachín. Ambos se benefician de este encuentro. Musashi vuelve a su pasado que la vejez entierra con los años. El niño puede observar de cerca la sabiduría de quien todo lo vivió y solo arrepentimiento carga en su frente. Una a una, aquellos que le marcaron en su vida van removiendo esas espinas ante su insólita joven mirada, que, en su sombra, refleja su monstruoso pasado como demonio. Vuelve a recordar a Koei, su símil que pudo escapar de la espiral. Ueda sujeta su mano desesperada por alcanzarle, y le pasa aquella pipa que fumó en sus últimos minutos. La enfermedad se va apoderando de su cuerpo, el cual puede ser condensado como una gota de agua en un papel. ¿Qué es ser un hombre verdaderamente fuerte? Lo sabrás cuando logres serlo. La sabia figura de Inei se posa por encima de cascadas, fusionándose con ellas, descansando sobre su bastón esa sabiduría inalcanzable que solo la experiencia y vejez da. La figura de Seiyuro aparece, Denshichiro también. Las espinas siguen siendo removidas, y el invencible bajo los cielos, Yagyu Seki Shosai, aparece con aquella gentil y cálida sonrisa que le aconsejó mostrar, sin aflicciones, preocupaciones, ego visible, simplemente ser, apreciar, vivir. Musashi vuelve a caer por la enfermedad, una neblina suave y cálida. Eso es la verdadera fortaleza, pero esas son meras palabras hasta que tú mismo te vuelvas fuerte. Las figuras de Yagyu e Inei abandonan su vida ante su inclinación reverente. La sabiduría interna ya no necesita seguirla aconsejando. Otro visitante más. Musashi no entiende la irrupción, cree estar en el Nirvana, pero este es otro que, como Inshun, viene a presentar sus respetos de tiempos pasados. Yotaro, no solo él, varios más vienen a visitarle en sus últimos momentos. Maestro, tú destacaste a muchos, pero para mucha más gente, en el pasado, en el futuro y para la eternidad, les enseñaste el camino. Habiendo visto de vuelta a su aprendiz y lo que fue de su legado ambivalente entre la masacre y la salvación, el dolor y pena y alegría y satisfacción, Musashi Miyamoto puede partir en paz, en una cueva, al igual que aquel samurái que sostuvo la espada que tan feliz le hizo. Como con Seiyuro, todo vuelve a su origen. Una voz le pregunta si está bien. Las memorias de la masacre vuelven a su mente. Su rostro asemeja más al de un demonio que a un humano. Fuera, en el frío invernal de Kioto, y acompañado de Otsu, luego de la carnicería, con un semblante maduro y la comprensión interna de la magnitud de sus actos, responde que sí, que está bien, mientras sujetan su mano. Otra espina, su padre, se muestra imponente como siempre, a sus espaldas. Sus ojos destilan puro odio y ferocidad. Su rostro se posa por encima suyo con autoridad. El joven Takesu interior remarca el crecimiento de su vínculo a medida que se fue haciendo fuerte, aún pese a la distancia. Monisai responde con su típico amargor, cerrado hacia el mundo, que solo puede detestar incluso a su hijo. Pero para su sorpresa, el niño interior es aún más sabio, pues se da cuenta de que incluso eso es un vínculo. No tiene que seguir odiando a su padre, por detestable que fuera su figura. Caminando por un desolado lugar onírico, la última espina de su alma, custodiada por Otsu que le espera impaciente, se presenta frente a él. A sus espaldas, su padre pregunta si aún hay algo que le quedó pendiente y siempre quiso. Las figuras del amor materno que le faltó, entonces, se hacen presentes. No solo haber tenido una, sino también haber podido dejar ese último legado físico en este mundo con Otsu. La última espina es removida. Incluso a su madre, en sus últimos momentos, puede perdonar. El tiempo y espacio no importan, y ella misma la abraza por detrás con pesar. La última luz, su único amigo, se dispone frente a él para partir juntos. Sasaki Kojiro le espera en aquella bahía de sus sueños. Musashi Miyamoto, entonces, parte físicamente a un bello más allá. Incluso con arrepentimientos, dolores, actos imperdonables, dolor repartido por el mundo,
ha dejado un legado de eterna gratitud en otra gente. Ese legado perfecto que buscamos no existe e hicimos daño en la misma medida que hicimos buenas obras. Eso significa ser humano. Podemos partir cualquier día y ello no debería representar un problema, incluso si no llegamos a poder perdonar ni a nuestros compañeros de viaje en esta vida, tal como partió la vieja Onida. Alcanzada la máxima sabiduría, el pico del estatus como espadachín, Musashi solo puede recordar a aquella gente que abandonó. Sin embargo, aún sabiendo que el cierre en ocasiones se nos imposibilita, en la hermosa vejez, las preocupaciones apenas alcanzan a ser tontas peleas. Siempre podremos hacer las paces, con el resto o con nosotros mismos. Siempre hay tiempo para ver el sentido del sufrimiento y perdonarlo. Con gratitud e iluminado, Musashi Miyamoto se despide de una vida de aciertos y errores, pero profundamente humana y con sentido. Este capítulo es un acercamiento a aquello que Inoue pasó tantos años vislumbrando, como Musashi veía en el horizonte, una posible luz y esperanza casi imposible de encontrar. Son, en ese punto, 10 largos años de dibujar sufrimiento, y al propio Inoue le afectó profundamente. Al final de la exhibición, maravillosa en su presentación por cierto, Takehiko Inoue nos da la explicación de este necesario cierre. Creo que The Last Manga Exhibition se convirtió en una oportunidad para mí de transformar a ese Musashi que representé en su vida matando a docenas de personas en algo positivo, pese a todo. Lo que quiero decir es, la gente que leyó Vagabond todo este tiempo, la gente que aceptó mis muchas idas y vueltas durante estos 10 años y continuó siguiéndome, quise hacerlos sentir bien. Me alegra haber seguido leyendo. Siempre quise hacerles sentir eso. Dibujar sombras para dibujar la luz. Los conflictos y asesinatos son la sombra. Creo que tenía que dibujar ese lado, o de otra forma no hubiera sido capaz de ver la luz. Creo que estaba dirigiéndome hacia eso. Sin embargo, incluso si era algo en el camino hacia el destino, las imágenes que mostraban asesinatos de personas, incluso si eran dibujos, también tenían el poder de herir inconscientemente el corazón de la gente. Espinas no vistas quedaron pendientes en el lector y el artista. Cuando descubrí una parte de mí mismo que sentía que no quería mostrarle esto a personas que aún tienen almas abiertas, como niños, sentí que era una certeza. Me alegra poder dibujar esta historia en este tiempo. No, tenía que ser en este tiempo. Y tenía que ser un manga en un espacio experimentado con el cuerpo entero. O no podía haber sido posible concretarlo. Ahora siento que por fin tuve la oportunidad de representar a la propia luz. Cuando lo pienso así, no todo fue un error. Tornó en la forma exacta a la que quería llegar. Incluso cuando represento sufrimiento, ya no es más sufrimiento, sino un destino.